Está con nosotros Kiko, que estuvo hace 4 años aquí y le hicimos una exposición en el atrio de la obra que lleva haciendo durante estos años, que vulgarmente conocida como Las Piedras de Kiko da Silva, que no sabemos cuál va a ser el nombre definitivo. Yo, como siempre, actúo con nombres en lo que hago, nombres de trabajo, que work in progress y luego se cambian, pues tampoco le doy mayor importancia. Lo que sí de alguna manera nos evita es hablar del comienzo y cómo empezaste y qué hacías, porque ya lo hablamos, ¿no? Entonces sí que me parecía a mí y a mis compañeros más interesante pues partir un poco de aquel momento, ¿no? Pero aquel momento con lo que apuntábamos entonces, pero que ya ha tenido su camino, que es una obra fundamental en tu trabajo hasta ahora, que es El infierno del dibujante. Y sí que me gustaría que empezásemos, si te parece, Kiko, donde bueno, podemos hablar también de cómo ha ido el Garaje Hermético, de tus proyectos, de los que has realizado, del montón de jaleos que te has metido, de FIT, de cómo enseñar el cómic un poco, de Las Piedras, indudablemente, pero que empezásemos hablando un poco del infierno del dibujante. Porque bueno, con el pasar del tiempo y que la gente fue conociendo esta obra y que se editó en español, pues estaba en gallego y todo esto, bueno, y hablar un poco de esta obra, ¿no? Porque de alguna forma recopilaba, contaba cuáles eran tus negras, tus autores favoritos, un poco tu forma de ver el cómic, ¿no? Este libro. Y bueno, es un libro que está ahí, pero que ha pasado un tiempo y ya hay substancia sobre él. ¿Cómo lo ves ahora, El infierno del dibujante, casi 5 años después? Bueno, los libros, lógicamente, cuando ya están hechos, son como los hijos, ¿no? Una vez que ya salen al mundo, pues ya pierdes un poco el control sobre ellos. El infierno del dibujante nació cuando yo estaba en la facultad. Y de hecho fue un ejercicio que yo había presentado para la Facultad de Bellas Artes cuando estaba en quinto de pintura, que me suspendieron porque era cómic y no había entendido absolutamente nada. De hecho, son de estos momentos bastante frustrantes cuando te tiras 2 años de tu carrera con un profesor explicándole el proyecto, diciéndole de qué va. Era un libro que hablaba del plagio, de suplantar la personalidad de otro dibujante, que en el mundo del cómic ha pasado muchas veces, ¿no? Que hay gente que les gusta mucho un autor y acaban siendo un clon de ese autor, ¿no? Y lo que me encontré fue que el profesor no había entendido absolutamente nada, pensaba que yo era Miguel Anxo Prado porque había unas páginas en las que imitaba Miguel Anxo Prado, y me trajo un día un trazo de tiza para que se lo firmara. A partir de ahí dije, bueno, entiendo que me suspendas porque no estás enterado de nada. Pero se lo firmarías, ¿no? No. Pero bueno, quedó ahí, el proyecto quedó en una carpeta sin terminar y creo que fueron pues 10 años más tarde. Pues me volví a encontrar esa carpeta haciendo una mudanza y dije, anda, pues se me ha ocurrido una idea para acabar esto, que en aquel momento no la tenía clara, y lo terminé. Y bueno, fue un cúmulo de casualidades, porque, bueno, tú lo sabes, porque estuviste en el jurado, con lo cual lo viviste. Ahí pues había un poco de juego de metalingüístico, ¿no? Una de las cosas que me animó a presentar ese libro al Premio Castelao de cómic fue el poder hacer realidad lo que yo contaba en el cómic. Hacer metalenguaje, pero real. Para los que no lo habéis leído, y creo que sin hacer spoiler, en el libro se cuenta la vida de Manuel Pardo, que es un autor que nunca consiguió publicar ninguna obra porque siempre que iba a publicar algo, otro autor se lo adelantaba y lo publicaba antes que
Entonces la coña que se me ocurrió para el premio Castelao era hacer exactamente lo que pasaba en el cómic, hacerlo en la realidad. Y lo añadí en el último momento. O sea, fue una idea de estas que dije, bueno, pues esto lo podría hacer, no es muy difícil, no es muy costoso. Y entonces hablé con un amigo que desde Madrid mandó a nombre de Manuel Pardo al concurso 2 ejemplares de la obra. Y yo desde Pontevedra mandé a mi nombre otros 2 ejemplares. Con lo cual el jurado se encontró encima de la mesa 2 obras iguales, pero a nombre de 2 personas distintas, ¿no? Y eso que sucedía en la realidad, dentro del cómic sucedía también, ¿no? Y ya simplemente ese juego ya me valía la pena el haber hecho el libro. Sí, el arte contemporáneo, evidente. Tu profe, después de la performance esta, tendría que haberte lo dado. Imaginaros el jurado donde el único que no sabía quién era el autor de aquella obra, porque claro, tú mandas una novela, un premio, y bueno, o muy claro es el autor, el estilo del autor, o no puedes saber de quién es. En principio puede ser un imitador, no sé qué, pero cuando es un cómic, es que claro, si estás acostumbrado a ver lo que hace el dibujante, yo qué sé, imaginar, manda a Carlos Jiménez a un concurso, un paracuellos, que no vas a decir, y tiene que ser complica, el autor anónimo. Da igual, o sea, que yo, pues es un poco lo que pasaba, salvo que yo, que era el único que no sabía quién era el autor detrás, ¿no? Y llegaban con 2 autores, ¿no? Con lo cual aquello fue un lío hasta que se aclaró, que no veas. Pero continuaste haciendo el truco del almendruco en las presentaciones y eso, ¿no? Sí, bueno, son los cúmulos de casualidades, ¿no? Pues cuando me otorgan el premio, pues dije, bueno, pues podía continuar esto un poquito más, ¿no? Y lo que hice fue, pues hablé con un amigo actor y se hizo pasar por Manuel Pardo. Generamos un Facebook en internet en el que Manuel Pardo me ponía a parir. Era un poco bipolar, ¿no? Porque era yo mismo poniéndome a parir desde el otro Facebook. Pero era muy divertido porque después ahí descubrí, me valió para hacer limpieza de Facebook, ¿eh? Es un gran truco, porque de repente un montón de gente que te tenía de amigos empezaban a malmeter y a mandar mensajes a Manuel Pardo poniéndome a parir. Entonces, bueno, fue súper divertido porque yo empecé a hacer criba que no veas. Bloqueé a medio Facebook personal mío. Eso también era una de las cosas también interesantes del proyecto, ¿no? Y luego lo llevamos a la escena. Cuando salió el libro en gallego y se empezó a presentar, hubo 3 presentaciones en las que Manuel Pardo interrumpió en medio del público. Pues, bueno, la primera, que fue en banda diseñada en vivo, Manuel Pardo entraba dentro de la librería. Aparte, había muchísima gente, era la primera presentación que hacía, y directamente robaba el premio Castelao y le tiraba una estantería a Melo, al dueño de la librería, y salía a toda leche, ¿no? Con la potra de que había unos chicos que lo habían grabado con el móvil, eran amigos del librero y me lo mandaron. Con lo cual yo tenía una persona encargada de grabarlo con una cámara, pero es que lo otro quedó tan auténtico que dije, guau, trae para aquí, tío, que esto mola mucho más, porque era mucho más violento y lo metí en redes sociales. De hecho, a día de hoy, yo creo que hay gente que piensa que soy un auténtico cabrón y que le robé la obra a Manuel Pardo y que Manuel Pardo existe. Hace cosa de un año se murió. ¿Os acordáis que hubo una época en la que morían muchos dibujantes? Pues en esa época murió Manuel Pardo también. Me llegaron pésames. Ahora el Facebook de Manuel Pardo lo hace su hija. Y bueno, medio hemos quedado a bien porque le he devuelto el manuscrito que yo me encontré en una semana negra de Gijón, en el que Manuel Pardo tenía escrito todo el cómic que yo le copié. Porque para los que no lo hayan visto y aclarar, bueno, este tipo inventaba Asterix justo el día antes de que Goscinny y Uderzo lo publicasen.
y Martelly y Filemón justo la semana antes de que apareciera en Bruguera la primera, y iba todo así, ¿no? Con lo cual era como el eterno perdedor, y la gracia estaba en eso, en que Kiko hacía el cómic justo el día antes de que, bueno, él lo mandó a la vez al concurso, lo que dijo que el auténtico era el de Kiko y no el de él, ¿no? Y por esto venía el odio eterno al jurado y todo. Se trataba de hacer un falso documental. O sea, yo me di cuenta de que no había falso documental en cómic, no existía como género, y me apetecía muchísimo hacerlo. Y bueno, el tema de la literatura, el Batterby, lo que cuenta Vilamatas, ¿no? en Batterby y compañía, pues dije, bueno, esto ¿por qué no se hace en cómic? El cómic es un medio perfecto para hacer este tipo de juegos. Y es un divertimento, realmente ese libro fue una manera de pasármelo bien, de poder hacer ejercicios de estilo de la gente que yo leía cuando era niño, y bueno, muchos que quedaron fuera por problemas de derechos. Tintín no está porque obviamente iba a ser imposible publicar ese libro con Tintín dentro. Pero bueno, dentro de las posibilidades, pues sabía también que era un libro que no tenía un mayor recorrido de lo que ha tenido, porque es muy difícil traducir, era muy para los lectores españoles, y bueno, realmente yo hasta ahora ya estoy en otra cosa, entonces mi cabeza eso lo tengo como un ejercicio que empezó en la facultad y que lo terminé hace 6 años. Oye, ¿y la portada a Paco Roca qué le pareció? Paco es un muy buen tío. O sea, yo creo que realmente al revés, yo creo que lo tomó como un gran cumplido, ¿no? Es más... Porque le copiabas 2 cosas. Le copiaba varias... y el invierno. Sí, exactamente, le copiaba varias cosas. Nada, era un homenaje también yo creo que al libro que lo cambió todo en España. El libro de Paco, Arrugas, hizo que el mercado en España se convirtiese en otra cosa, ¿no? Y merecía también estar ahí, ¿no? Aunque Manuel Pardo no llegase por edad a poder hacer eso. Porque claro, estaba haciendo una enfermedades también. Estaba haciendo una enfermedades, pero no pudo. Y bueno, realmente no hubo ningún tipo de mal rollo, ni al revés. Yo creo que hubo mucha complicidad, incluso con la gente de Astiberri, que el libro se publicó con Dibux y no hubo ningún problema. Se producen problemas a nivel de distribuidora. Ha pasado aquí hace poquito, en las propias jornadas, y me ha pasado miles de veces. O sea, ir a presentar el libro y que el libro que le mandan al librero sea el de Paco, no el mío, ¿no? Y a Paco le ha pasado seguramente también al revés, ¿no? De que le traen a firmar el libro que no es. Pero bueno, forma parte también del juego, ¿no? El divertimento era eso. Sí, esto es real. Aquí han mandado a las jornadas, han mandado el invierno del dibujante, en lugar del infierno. Pero bueno, lo tenéis ahí fuera igualmente, el libro de Kiko, que ya os digo que es un ejercicio y a la vez es una obra interesante y que permite eso, que el cómic sea en otros desarrollos diferentes, ¿no? El de la aventura o el género propiamente dicho, a los que estábamos acostumbrados, y está súper bien. Y luego, mientras, cuando acabas esto y vas haciendo, tienes un personaje que es Speed, que es para el público infantil básicamente, aunque tengas lectores también de todas las edades, porque el humor siempre tiene esa cosa estupenda, ¿no? Que hacía que, yo qué sé, que los tíos de Bruguera se los compraba el padre de los niños, pero el Carpanta y todo aquello lo leía también el tipo mayor, y jaja, hacía unas risas y se lo daba a los niños, ¿no? Y el humor tiene como esa cosa. Y tú tienes el personaje de Phil, que ya había salido un libro cuando estuviste aquí, pero que ha seguido teniendo una vida generosa. ¿Cómo te lo planteas? ¿Lo haces cuando puedes? ¿Tenías un...? Bueno, al principio esto nació como una serie que se publicaba en la revista Golfinho todas las semanas, y fue el primer encargo
digamos, serio que tuve en mi carrera. Fue en el año 2003 y duró casi 8 años. Claro, el hacer una serie todas las semanas para niños, eso te da, te da una escuela tremenda, ¿no?, a la hora de trabajar. Una, porque tienes la recepción del niño muy rápido. Si les gusta o no les gusta, lo sabes rapidísimamente. Y dos, porque yo recuerdo la época de Golfiño como una época en la que crecimos muchos autores gallegos en muy poquito tiempo. Y es una de las cosas bonitas que se daba con las revistas. Había piques sanos. Eso es muy difícil que se dé con libros. O sea, tú cuando estás en una revista ves lo que hace el otro compañero o compañera y dices, joder, qué bueno es, yo también quiero, ¿no? Y si tenías la suerte de encontraros algún Golfiño del principio y un Golfiño del final, el cambio es brutal de los autores. Y estoy hablando en muy poquito tiempo. Y aparte que está muy bien pagado, nos pagaban francamente bien, y fueron los años en los que realmente me pagaba todas las facturas con el cómic. Con lo cual, bueno, pues fue un momento de estos dulces, ¿no? También fue antes de la crisis, fue antes de la caída de los bancos, de la especulación, etc. No creo que hoy en día se pueda volver a hacer eso, pero bueno, cuando acabó Golfiño, directamente me ficharon Mr. K, que era la revista infantil del Jueves, y mientras yo trabajaba en Mr. K, iba haciendo alguna historieta para mí de FIF. Acabaron recopiladas en libro. Es el libro que más reediciones ha tenido mío, lleva 10 y está a punto de salir la 11ª. 10 de esas 10 ediciones son solo 3 en español, el resto todas son en gallego. O sea, es una de estas raras avis, porque en Galicia tampoco es que tengamos un mercado muy amplio. No, pero tú ahí lo petas, porque yo he estado firmando a tu lado. Vale, yo normalmente, si firmo, yo soy un autor de culto, si firmo más de 3 libros es un desastre. ¿Qué coño de autor de culto es ese? Pero Kiko es que tenía 300 niños en la cola y decía, tío, te pasas. A ver, hay una ventaja en todo eso, que era que ese personaje salía publicado en un periódico que tenía los domingos 150.000 ejemplares, y la revista salía con 150.000 ejemplares y era gratis. Con lo cual, es que me conoce muchísima gente gracias a eso, allí, en Galicia. Una de las cosas que yo pensaba era que una vez que pasara la generación se iba a olvidar. Lo que pasa es que las cosas para los niños, es muy interesante esto, los hermanos o los padres que han leído algo que les gustaba lo vuelven a comprar para sus hijos, y entonces los libros se van reeditando. Y lo máximo que está FIF sin reeditar son 5 o 6 meses. Los libreros me lo piden. Hace cosa de 2 años, el Diario de Pontevedra me encargó de hacer un suplemento con FIF para el verano. También fueron 50.000 ejemplares, y a partir de ahí dije, bueno, pues voy a aprovechar esto para lanzar otro libro y producir otro libro, que es el curso de Comic FIF. Ahí me di cuenta de que no había nada para niños en España. Había muchos cursos de cómic, pero para adultos. Para niños no había. Y entonces dije, bueno, pues si queremos que los lectores del futuro hagan TVO, si se interesen por esto, tenemos que también darles cosas para ellos, ¿no? Y entonces estuve viendo la manera de hacer un librito de iniciación, que había cosas que les daba yo a mis alumnos en el curso profesional, pero después otras más de cachondeo y de divertimento, para que los niños se acercaran a los TVOs de otra manera. Y bueno, los hago ebooks en español, ha funcionado muy bien, y ahora estoy preparando otro, y en breve saldrá en gallego. Lo estoy traduciendo también ahora para publicarlo en gallego. ¿Otro FIF o otro de cómo leer cómic? ¿Cómo hacer cómic? Sí. Una parte bastante iniciática, y ahora quería empezar a profundizar más en narrativa, en creación de guión, en contar un poquito más para más mayores, jugar con eso. Y en esa época también estabas a la vez haciendo
humor gráfico, político en el periódico. ¿Cómo compaginabas esto me encanta porque tal como lo cuenta Ángel, parece que voy súper ordenado haciendo las cosas una detrás de otra, pero no es así para nada. Es todo un puñetero caos que eso tiene orden en mi cabeza. ¿Cómo te apañabas para 2 páginas a la semana de cómic para niños y a la vez estabas diariamente estando en la política local y nacional? Porque luego os conté una anécdota de que viví con él de esto, pero ¿cómo es eso? Bueno, yo es que empecé con esto, dentro de la gente de mi generación soy un rara avis, porque yo empecé a trabajar con 16 años. No tengo amigos que hayan trabajado con esa edad. Con lo cual, el círculo de personas que me acompañaron en mi vida es gente muy mayor y con responsabilidad y con una serie de ideología y de compromiso social que la gente de mi generación no teníamos para nada. Esto hizo que yo, cuando estaba en el instituto, salía de estudiar COU y me iba al periódico hasta las 12, 1 de la madrugada y luego me volvía para mi casa a hacer los deberes y luego volver a empezar, ¿no? Yo me acostumbré a estudiar y trabajar a la vez. Cuando dejé de estudiar, pues era trabajar y trabajar. Y bueno, he conseguido un ritmo de trabajo que me permite hacer muchas cosas a la vez y me permite sacarle mucho partido a mi tiempo. Porque es una de las cosas que yo creo que hay que enseñar. A mis alumnos lo que les enseño es que tienes que aprender, para hacer cosas, lo primero que tienes que hacer es aprender a comprarte tiempo. Y yo esto lo he aprendido a rajatabla. Yo 20 años y nunca me he perdido el momento de hacer algo que quería por falta de tiempo. Cuando tengo un proyecto que sé que no me lo van a financiar, lo que hago es este planning, así parece muy simplón, pero de verdad que funciona y algún alumno que se lo he enseñado le está sacando partido también. Yo me busco trabajos que me permitan estar 6 meses sin currar. A nivel económico, hago trabajos muchas veces muy poco agradecidos, publicidad, campañas para ayuntamientos, storyboards, cosas que es una paliza, pero te sacas una pasta. Y automáticamente hago cuentas para cuánto puedo vivir con esta pasta. Y no cojo ningún curro durante ese tiempo. Y me lo dedico a mis proyectos, única y exclusivamente. Y así produzco mis libros personales. Una vez que veo que ese tiempo se me acaba, busco 1 mes antes, 2 meses antes, más curros para volver a hacer lo mismo. Y llevo 20 años así y me ha funcionado a la perfección, no he tenido nunca que decirme a mí mismo que no. Yo la anécdota que os iba a contar es que, claro, ver a Kiko trabajando es curioso, porque en este caso nos habíamos ido a Angoulême, solemos ir todos los años juntos, y había dejado los chistes hechos, cosa que cualquiera de nosotros que haya trabajado, que trabaje en los periódicos, ¿no? Como nosotros, sabes que, bueno, si tienes que ir a un sitio, los dejas hechos. No va a pasar nada nunca en el mundo tan complicado como para que el último fin de semana de enero pase alguna cosa que no te permita haber hecho 3 gracias sobre el concejal, el no sé qué, o lo que, en la parte que tú tengas delante, ¿no? De tu trabajo, de lo que hagas. Entonces nos fuimos a Angoulême tan ricamente y cuando llegamos y estamos allí en la casa que nos quedábamos tan guapamente, hostia, ¿qué pasa? Hostia, que han aparecido los papeles de Bárcenas, tío. Y que Rajoy dice que puede que sea cierto todo, o por lo menos algo, o como de aquello. Sí. Todo puede ser mentira, salvo algo que es verdad.
esto me ha jodido los chistes, tengo que hacer algo de esto. Le llamaban del periódico inmediatamente, oye Kiko, que el chiste que tenías hecho sobre uno que se ahogaba no sirve, tiene que ser de esto. Y Kiko, mientras estábamos allí de jolgorio, y esto, pues nada, se metió un rato, se escondió en la cueva, y cuando salió con un chiste de Barcelona, ¿no? Que tenía que ver con sobres y tal. Y yo recuerdo que me quedé mirando, ¿no? Yo estaba ahí sin hacer nada, que es la parte de mí que más me gusta, y veía a Kiko y estaba bastante asombrado, ¿no? Porque estaba pensando eso. Este es el tío que trae este libro de Fiz aquí, ¿no? Y si ahora se tiene que poner a hablar de Bárcenas y en media hora, pues decimos, Kiko, pero hazlo rápido, nos tenemos que ir, que hemos quedado ahí con gente para tomar cosas y tal. Y siempre me llama la atención, ¿no? Esta capacidad tuya para cambiar de piel, ¿no? Directamente, porque estamos hablando de que, bueno, al fin y al cabo, el humor gráfico, en este caso el chiste, de alguna forma sí tiene bastante que ver con el cómic, ¿no? Con el lenguaje. Pero digamos que dentro de un orden eso, la enseñanza no tiene que ver directamente con lo que tú haces, sino es cuando decides crear una escuela de cómic, eso supone mucho más que tú enseñar las cosas que puedes aprender, dibujo, supone industria, lo que decía antes el concejal aquí, ¿no? Estás creando una empresa, y una empresa es toda una logística gigantesca para que aquello funcione, ¿no? Para que haya 6 tíos dando clases, significa que tiene que haber un local, un material, todo, ¿no? Una contabilidad, toda esa historia. Que es algo que tú creas, que eso era ser médico, ¿no? Que además, los que no lo hayáis visto, flipáis. Cuando llegué y lo vi, dije, aquí quería haber estudiado yo. O sea, es el sitio dorado que te puedes imaginar, el material, todo, pues los profesores, todos flipantes, ¿no? Porque entonces, digamos, ahí cambias la piel y dices, bueno, voy a hacer una escuela para enseñar esto. Luego hablamos también como editor, ¿no? Porque está bien más pymes, pero digo, esta. Y cuéntanos, ¿por qué, cómo y en qué momento está? Porque estáis viendo ya los primeros frutos. Bueno, esto lleva 7 años ya el garaje hermético abierto. Han pasado más de 1.200 alumnos por allí y bueno, yo creo que como todas las cosas en las que me he metido son fruto del momento en el que me tocó vivir. O sea, yo creo que uno no escoge al 100% su carrera, sino que el momento en el que estás hace que también tu trabajo vaya por un lado o vaya por el otro, ¿no? Yo soy editor por accidente, porque cuando yo empecé a querer publicar, eran los años 90, no había nada, y lo tuvimos que generar, o sea, no había, y en Galicia mucho menos. Después me hice autor de libros infantiles, porque era lo que el mercado demandaba. Después hice cómic para niños, porque era lo que me daba de comer. Hice humor gráfico porque era lo que había más demanda en aquel momento en España, y he abierto la escuela porque estudié una mierda de carrera. O sea, Bellas Artes era el horror. A mí me engañaron vilmente. Yo me tiré 5 años de mi vida en una carrera que era antiartística. Y en la Facultad de Pontevedra, lo digo por cercanía, porque si hay alguien aquí que quiere estudiar Bellas Artes, iros a cualquier otro lado de España, no vayáis a Pontevedra, por favor. Madrid, Salamanca, Valencia, Sevilla, Granada, cualquier lado menos Pontevedra. Que curiosamente está llena de vascos. O sea, el 80% de mis profesores eran del País Vasco, de Artelecu, venían todos. Todo arte conceptual, nada de dibujo, nada de pintura, y casi no había ni clases. O sea, una de las cosas que me horrorizaba era... al principio quería hacer la especialidad de diseño gráfico hasta que entré en el aula y no había ordenadores. Los carteles lo hacían con letraset, de pegar. Y dije, pero estamos en el año 2000, ¿qué cojones estamos haciendo con esto, no? Y entonces huí para pintura.
Y en pintura me encontré que los profesores no pintaban desde que habían salido de la facultad, algunos ya muy mayores, y que la gran mayoría no iban ni a clase. Te decían, abre tú el aula y yo ya iré. Con lo cual, claro, te tirabas 5 años de tu vida con una carrera cara, con una carrera que tendría que ser súper motivadora, ilusionante, y a mí se me hacía muy cuesta arriba levantarme a las 8 de la mañana para ir a la facultad. Sobre todo porque la carrera me la pagué yo, porque yo ya estaba trabajando, con lo cual no podía acceder a becas, porque trabajaba, aunque de aquella cobraba una puta mierda. Pero da igual, el Estado, mientras trabajes un poco, le da igual. Y entonces a mí me dolió mucho la carrera. O sea, yo me pagué 5 años de carrera que no me valió para nada. Solo me valió para, años más tarde, decidir. Yo tengo un problema. Eso es una de las cosas que tengo ya localizadas. Solo me cabreo de las cosas, o solo me quejo de las cosas 3 veces. A partir de la tercera la hago. Entonces intento quejarme poco, porque ya me conozco. Y de vez en cuando me veo en la situación de Kiko, te estás quejando ya mucho, para. Y esto fue así. O sea, yo de repente me di cuenta de que iba a unas jornadas que montaban Cultura Gallega con Miguel Anxo Prado, que había traído pues creo que a Guarnido, a Altarriba y alguien más, no me acuerdo ahora quién. Y luego salían de esas jornadas chavales de la facultad quejándose de que, joder, esto es súper interesante, tenía que darse en las facultades, no podemos estudiar esto, etcétera, etcétera. Ya habían pasado muchos años desde que yo había acabado la carrera y fui a Angulén, estuve en la mansión, estuve con los amigos de la Joso, después en Barcelona, estuve también en Italia, en una escuela que tienen de ilustración, y empecé a darme cuenta de que era posible enseñar de otra manera. Y pues estuve preparando un temario con 4 profesores durante un año. Y cuando ya lo tenía preparado, un día le dije a mi mujer, voy a abrir una escuela. Eso tú lo sabes, porque ya lo he contado muchas veces, que mi mujer me tiene muchísimo terror con esas cosas, porque me dice, ¿pero qué dices? ¿No? O sea, ¿cómo una escuela? No sé nada de una escuela, ¿de qué me estás hablando? Porque no, ya tengo el local, ya lo he alquilado. Ya tengo a esta gente, este es el temario. Mi mujer me dice, pero Dios mío, que es nuestro dinero. Pero no, tranquila, es el dinero de la empresa. Porque la escuela nace gracias a Retranca. O sea, yo monto Retranca. Cuando estoy trabajando el jueves me doy cuenta de que me quejo 3 veces de que en el jueves se cubrían pocas las noticias de Galicia. Cubrían mucho Cataluña, cubrían mucho Madrid, pero después lo que era Galicia, pues casi no había contenido. Entonces dije, joder, pues aquí hay un mercado. Y monté la revista Retranca, que estuve con ella desde el año 2007 hasta el 2012. Vendían 8.000 ejemplares todos los meses en kiosco. Y esa fue mi mayor escuela de edición de mi vida. Nos secuestraron por haber hecho una portada del Papa. Nos secuestraron los autobuses donde hacíamos publicidad, me llegaron amenazas de muerte. O sea, fue una época divertida, bastante divertida. Pero también dio mucho dinero a la empresa, dinero que en aquel momento yo decidí, en vez de quedármelo yo, dije, bueno, pues lo voy a invertir en montar una escuela. Y cogí 20.000 euros y los invertí en una obra de acondicionamiento de un local, y comprar materiales y hacer un plan para empezar a poder trabajar en una escuela con 4 personas más. Y hasta hoy. O sea, de hecho, estuvo a punto de irse toda la mierda, porque justo cuando estaba a punto de inaugurar,
y aquí hay más gente que lo sabe, Coedis quiebra. Coedis era la distribuidora que me llevaba la distribución de Retranca, me dejó un pufo de casi 20.000 euros, unos 18.000, con lo cual dije, hostia, me han dejado temblando, ¿no? Con lo cual, si no funcionaba, yo me quedaba con lo opuesto, o sea, no tenía nada, ya había metido los ahorros ahí. Pero bueno, la escuela ha ido muy bien, ha funcionado, llevamos 7 años y estamos muy contentos porque, bueno, pues en estos 7 años hemos publicado 8 libros, 2 de ellos de autores y autoras que tienen muy poquitos años, 19, 20 años, son muy jovencitos. Este año hay dos exalumnos que han firmado contrato en Galaxia, una editorial gallega, y en Xerais, para publicar su segundo libro de cómic, y una alumna este año acaba de firmar con Fandogamia y otro alumno acaba de firmar con unos franceses. Bueno, en 7 años conseguir que tus alumnos publiquen, que era una de las metas que teníamos a largo plazo, es para darnos un canto al oriente. Realmente nunca imaginamos que empezara a dar frutos tan rápido esto. Lo que sí que es cierto que ya está, es palpable y está ya encima de la mesa, es que la escuela ha cambiado el mercado gallego. Los editores que eran generalistas, Galaxia y Xerais, que solo publicaban cómics de manera de traducción, Asterix y Tintín, nada más, de repente se han interesado y empiezan a publicar cómics y colecciones de cómics porque han visto que había producción propia interesante para poder hacer una colección. Yo creo que muchas veces, dentro de la tristeza del mercado que tenemos, hay que dejar de quejarse y de empezar a pensar cómo cambiar las cosas poquito a poco. Lógicamente no van a cambiar de un día para otro, pero poquito a poco podemos hacer que las cosas vayan a mejor. Yo os lo digo desde el punto de vista de que yo cuando empecé en esto, en Galicia no había absolutamente nada, ni fanzines de fotocopias en blanco y negro, no había nada. Y lo que se ha hecho en Galicia se ha hecho desde autores que hemos decidido apostar por la BD, por el cómic. Algunas cosas salieron mal, otras salieron regular y otras bien. Y sobre todo de las que salieron mal hemos ido aprendiendo y hemos, un poquito más adelante, utilizar ese conocimiento de lo que salió mal para que las cosas no salgan tan mal otra vez. Yo monté primero B de Banda era un fanzine, después se convirtió en una editorial y después B de Banda se disolvió y yo seguí con Retranca. Todo lo que sé hoy en día se lo debo a ese recorrido, a B de Banda. Ahí hasta publicas un premio nacional. Sí, se lo comentaba antes a Federico, que son de estas cosas también bonitas, porque con B de Banda el primer número, de hecho, es portada de Raúl. Que yo fui a conocer a Raúl a Madrid, tipo majísimo, me abrió su casa, yo era un crío, me llevó al teatro, me tuvo allí súper tutelado y me cedió unas ilustraciones para ese fanzine que iba a hacer en la facultad. Y años más tarde acabo, por casualidad, porque son de estas cosas que no suceden porque las busques, cuando ganamos el Salón del Cómic de Barcelona, mejor fanzine, decidimos que ya no tenía sentido seguir haciendo el fanzine, lo convertimos en revista, pagando a los autores y saliendo en 2 lenguas, en gallego y en castellano. Y pedimos que nos manden proyectos para ese proyecto de revista. Y uno de esos proyectos que nos llegan es las 25 primeras páginas de Las serpientes ciegas de Bartolomé Seguí y Hernández Cava. Yo no daba crédito. Cava, Hernández Cava,
pero si para mí este señor es una eminencia. Pues teníamos una colaboración de él encima de la mesa. Empezamos a publicar la revista y decidí que aquello tenía tan buena pinta que le escribí a Bartolomé y le dije, oye, ¿os gustaría publicar esto en libro? Y dijo, sí, esto lo va a sacar Dargaud y tal, y hablamos, y al final hicimos una coedición con Dargaud en castellano y en gallego. Y fue el primer libro que publiqué a nivel profesional de otra persona, no mío. Y de repente, pues 5 nominaciones al Salón de Barcelona, mejor obra, mejor guión y mejor dibujo. Después ya dice, bueno, pues ya está, hemos llegado al tope y de repente al año siguiente Premio Nacional. Que yo os lo juro, en la puñetera vida vi una cosa igual a lo que sucede con el Premio Nacional. De hecho, me lo creía tan poco que no entendía nada de lo que estaba pasando. O sea, de repente que un editor se encuentre con llamadas del distribuidor, que te llama el distribuidor. No, y dices, santo Dios, ¿qué es esto? Que te llama el distribuidor y te pide 5.000 ejemplares. Y dices, ¿cómo que 5.000? Pues si te han dado 5.000 hace un mes, ya no hay. Y no te lo crees. Y dices, una mierda no va a haber. A ver, esto se lo has metido a la FNAC o al Corte Inglés en depósito y luego me va a venir a mí de vuelta y me los voy a comer con patatas. No, es que no hay, tío, que no hay, toma la liquidación, fasca. Y dices, ¿qué dices? Esto no es normal. Bueno, pues esto pasó varias veces y cada vez que pasaba era desconfiar, ¿no? Dices, esto no es lo lógico. Bueno, pues por eso todo el mundo quiere ganar el Premio Nacional, señores. Pero ya no pasa así. Ya no pasa así, pero aquel momento, que fue el 4º año, era brutal. De hecho, yo llamé a Stiberri y les decía, oye, ¿cuánto vendéis de Paco? O sea, es que esto no puede ser. O sea, y me decían, bueno, no, si ese te lo está diciendo, tiene que ser. Porque si no te hacían la liquidación. Y dices, ya, pero a ver si después van a venir a pedir el dinero que me han liquidado. Pero ya era la desconfianza pura, ¿no? Que no eran unas cifras de ventas muy habituales. Y sobre todo porque, joder, si esto pasa con una trayectoria de decía que esto no es lógico, ¿no? Aquí me están mandando, ¿no? Esto va a haber un momento en que me van a decir, no, esto no era así, has cagado. Bueno, eso para mí lo cambió todo, me hizo ver que era posible hacer cómic desde Galicia a nivel nacional y cuando cerré la revista, para poder seguir manteniendo económicamente la escuela, decidí seguir publicando libros. La gran mayoría los publico en gallego porque, bueno, pues en mi tierra y es mi lengua y allí no hay nada y es la manera de hacer que haya más. Pero hace 3 años publiqué Impresiones de la isla, de Carlos Portela y Fernando Iglesias, en un libro muy grandote, lomo de tela, impreso en un papel de grabado muy chulo, y SB me decía, esto no se va a vender, te vas a meter una hostia tremenda. Bueno, me quedan 300 ejemplares, de 1.200. Bueno, pues mal no va. Pero además Peter Maresca te adora y te da abrazos y es el único ya... Bueno, me regala Internet y cosas de estas. Sí, es un tipo que es, el tío que hizo ese Little Nemo de 10 metros de altura y cosas de esas, y tiene como todo lo antiguo y ahora ya está muy así porque cuando la exposición del Crazy Cat en el Reina Sofía, pues era de los que más periódicos dejó y ponía su nombre y todo esto. Y es un tipo que, bueno, si llega, yo que sé, un gran coleccionista tipo Yama, uno de estos, y tal, y le va a comprar allí un Crazy Cat y le da allí uno detrás de otro 10.000 euros, pues si tú vas al lado y ves una tira que costaría 300, te la dejan 50, claro, visto lo que el otro le ha soltado. Entonces, estos se llaman rémoras. Y entonces, este año, cuando fue Kiko a enseñarle su superlibro y no sé qué, íbamos, no me acuerdo quién era este año que iba con nosotros. Porta no era, No. y Bueno no era. Era Fran Bueno. Fran Bueno. Y tal, y yo, y Mr. Kiko, Fidel Maresca, que está ya venido arriba, y
y se hicieron ahí los intercambios y claro, Kiko, y entonces nosotros aprovechamos para comprar un espíritu original de aquellos de las 8 páginas en los periódicos, que en lugar de lo que nos costó 10 euros, porque íbamos con Kiko, ¿no? O sea, que también te ha servido lo del libro. Dijo, pero no lo ha publicado ya Fantagraphics esto. No, porque esto está hecho en España, no es un clásico americano. Os recomiendo ese libro de Portela y Fernando Iglesias, porque es uno de los libros más bonitos editados en España, mejor editado sin duda. Y bueno, seguro que Portela y Iglesias están quejándose todo el tiempo, que no era atropelado, que le faltaba... pero no lo hay ni puñetero caso. Están muy contentos. Es impresionante. Y esta parte de editor, que como dices también surge por la necesidad, ¿no? Porque esto del cómic, yo creo que estamos de acuerdo, y ya lo hablamos alguna vez, de que el cómic nunca lo han hecho avanzar los editores, siempre han sido los autores que se han convertido en editores en los que lo han hecho avanzar. Es decir, en aquella especie de erial que era el cómic español en los años 90, lo que había era nosotros somos los muertos. Esto indica bastante. Sí, la vanguardia es lo único que hay, nos vamos. Pero cuando... Es decir, todos los movimientos en el cómic, los que renovan el cómic francés son los de Metal Blanca. A la última hora son los dibujantes que se juntan para hacer su revista. Es el Eco de Savants, que es lo mismo. Es Fluid Glacial, que es lo mismo. Sí, pero hay un problema en todo esto, que yo es lo que detecté rapidísimamente. Normalmente los autores no les suele gustar para nada las cuentas, los números y pararse a pensar a nivel económico. Yo antes de montar Retranca estuve 8 meses en Madrid haciendo un curso de dirección de empresas y marketing, porque no tenía ni puta idea de cómo hacerlo. Y lo estaba haciendo con gente que iba a montar peluquerías, y gente que iba a montar empresas de estas de páginas web, etcétera, etcétera. Claro, cuando yo les presento a los profesores del máster, el máster de los de ir y de apoquinar, no de los de hacerlos a distancia y con convalidación, mi idea de hacer una editorial gallega en gallego, entonces me decían, te vas a pegar una hostia, pero como que eso. De hecho, tengo guardado, cuando presentas el proyecto te mandan todas las anotaciones. Yo tengo guardado todos los comentarios de los 3 profesores que tuve y fue muy divertido porque luego me lo encontré a uno de ellos, al que era el director del máster, y le pregunté, oye, si de los 35 que éramos, ¿cuántas empresas siguen? Y dices, te vas a reír, solo la tuya. Y digo, hostia, cabrones. O sea, pues no disteis ni una. Porque había gente que iba a montar pues, empresas de estas de móviles, con apps, con cosas súper innovadoras, y yo venía a hacer tebeos en papel, en revista, ¿no? Porque el proyecto era montar la revista Retranca, y resulta que pues, casi 7 años más tarde, cuando me lo encuentro, resulta que la única que existía era la clásica, ¿no? la empresa clásica. Bueno, a ver, lógicamente estas cosas depende de que haya alguien siempre que sepa de contabilidad detrás. A mí me gustó siempre el tema de aprender matemáticas a partir del instituto. Empecé a ver la luz, vi que aquello tenía una utilidad y valía para hacer cosas, y creo que a nivel laboral me ayudó muchísimo el interés de cómo funciona el mercado, de cómo funciona una imprenta, cuánto vale el papel, cómo se compra, dónde se encarga. Todo eso al final te ayuda en tu trabajo creativo a poderlo dominar más y a poder pensar más en cuánto va a costar el producto final, etc. Para mí es imposible pensar en hacer un cómic sin pensar en el papel en el que va a salir, en el formato, en el tipo de encuadernación, el tipo de trama que vas a utilizar para imprimir. Todo eso lo tengo que pensar cuando estoy trabajando, porque me va a ayudar también a trabajar mejor, ¿no?
Pero realmente ahí también me di cuenta de que eso no se estaba enseñando en ningún lado. Yo en mi escuela, una de las cosas que pongo desde el primer momento encima de la mesa es: aquí tenemos que dar impresión, maquetación, derechos de autor, fiscalidad y aprender a leer contratos y hacer facturas. Hay que hacerlo. Nadie lo quería dar. Me las estoy comiendo yo todas esas clases. Que son las clases más jodidas de preparar, porque llevo en 7 años, me han cambiado las leyes varias veces, ahora las van a volver a cambiar con el estatuto del autor, con lo cual todo el temario que tenía hecho hace 7 años no vale. Hay que andar modificándolo continuamente. Pero sí que es de las asignaturas que años más tarde los alumnos vienen y dicen gracias. ¿Por qué? Porque les avisas. Digamos que les pones un detector que dices: hostia, ten cuidado que si haces esto, Hacienda te va a venir después por esto, por esto y por esto y te va a joder. No firmes este contrato por esto y por esto. Aprende a funcionar en un mercado extranjero. Yo conozco compañeros de trabajo que no pagan nada a Hacienda porque trabajan para el mercado francés o americano. Y dices: hostia, ¿te van a pillar? Ah, no, bueno, esto lo tengo metido en una cuenta de ING Direct. Y digo, ya, ING Direct es España también. Bueno, hay tanta falta de información en este campo, que no es apística, que yo creo que es también uno de los problemas que hace que sea tan difícil ejercer la profesión en nuestro país. Porque no hay formación. No hay una formación realista, profesional de nuestro gremio. Muchas veces es casi una suerte, ¿no? Bueno, me hago un cómic que lo peta y entonces me gano mucho dinero y entonces como tengo mucho dinero puedo pagar a un gestor y el gestor me soluciona mis problemas. Ya, vale, pero eso es ayuno. Debería haber en gallego se dice tejido, no sé cómo se dice en español. Tejido. Gracias. Ya veis, es que yo hablo gallego todo el día y al final tiene razón en el fondo, esto del rollo catalán, es que al final solo hablas un idioma. El tuyo. Pues nos quedan 3 minutos y creo que estarás contento porque por eso te he librado del tema de hablar de las piedras prácticamente. ¿Qué tal? Bueno, resúmelo en 3 minutos, el tema del libro de las piedras. Como vamos a hablar de la nueva revista pasado, ¿sí? Sí, el jueves. El jueves, pues bueno, ya de eso hablamos entonces. Bueno, tengo que dejar algo para la próxima vez, quiero que me volváis a invitar. Sí, pero cuando salgan las piedras y ya tenemos dicho. Bueno, a ver, el libro lo pudisteis ver algunas páginas hace 4 años, cuando se expuso aquí en las jornadas. Es uno de esos proyectos en los que me he ido comprando tiempo para poderlo hacer, básicamente. Es un libro que cuando empezó iba a ser 3 álbumes para el mercado francés, pero cuando yo llegué con aquello encima de la mesa, estaba de moda la novela gráfica y me dijeron que de 3 libros nada, uno, gordo, muy gordo, 170 páginas. Y dije, joder, ¿qué llamas tu gordo? Bueno, el color. Manual. Con guache y con acuarela. Claro, dije, hostia, que esos son 3 tic-tiques. Pues sí, efectivamente. Con lo cual, mi plan en aquel momento se fue al traste. De hecho, desde aquí, esto que aparte lo estáis grabando, me cago en el tipa que creó el rollo de la novela gráfica porque nos jodieron los adelantos a los autores. Porque no cobro 3 adelantos, cobro 1. De un libro gordo, que eran 3. Con lo cual, muy bien nos salimos, ¿eh? Otra vez faltan matemáticas en nuestro gremio. Hay que hacerlas. Claro, el problema de eso es que son 3 libros, que va a ser 1. Con lo cual, pues llevo 8 años currando en ese libro. En esos tiempos que me voy autocomprando para poder estar pues 6 meses trabajando full time.
pero hay que pagar facturas y hay que hacer otras cosas y mantener la escuela viva, etcétera, etcétera, con lo cual el proceso es lento. Yo os invito a que entréis en uno de los blogs, entrar en bajo la sombra de las piedras flotantes.rocks. Sí, ahora ya se puede comprar ese tipo de dominios. Porque era una de las cosas que me apetecía mucho también contar en aquel momento, y al principio me parecía buena idea, ahora ya creo que ya no tanto, porque me he dado cuenta de que nadie entendió lo que quería mostrar. Yo quería enseñar lo jodidamente lento que es hacer tebeos. Lo estamos entendiendo. Sí, pero todo Dios lo entendisteis al revés, porque ¿cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuánto te queda? ¿Cuándo sale? ¿No? Y de joder, que lo estoy subiendo, te estoy mostrando el proceso real, ¿no? En tiempo real. O sea, hago una página lápiz, ahí la tienes. Hago el coloreado, ahí lo tienes. Bueno, quería enseñarlo, quería mostrarlo porque creo que nos beneficia al sector, no solamente para la gente, sino también para los editores y para que vean realmente que el trabajo de hacer un TVO es muy laborioso, muy lento, y que no está pagado. O sea, es que realmente, por muy bien que vaya ese libro lo estoy haciendo para mí. No lo estoy haciendo para el editor, no lo estoy haciendo para ganar dinero, lo estoy haciendo porque me da la gana. El punto. Y a veces nos tenemos que acordar de eso, de que los tebeos existen porque hay gente que los quiere hacer, porque les apetece hacerlo, no solamente porque se le encargue. ¿Qué pasa? Que al hacerlos en estas condiciones, la putada es que tenéis que esperar. Es así, o sea, cuando las cosas se hacen porque a uno le apetece y no hay económicamente la posibilidad de poderle dedicar 8 horas diarias y le dedicas 3, pues va a salir cuando las horas, que es matemáticas otra vez, pues den para tener un libro de 170 páginas a color, en acuarela y gouache, en condiciones de competir con otros mercados como el francés. ¿Hay alguien allí levantando la mano? Sí. Pues va a tener que ser rápido, súper rápido. Sí. El editor sabía lo que ibas a tratar. El editor lo tenía que saber, básicamente, El porque editor ya no es aquel, ha muerto y ya se dijo que ha sucedido. el editor lógicamente lo iba a saber porque el editor es español. Entonces, tiene que saberlo. El mercado español es lo que es. El adelanto que me dio es el que me dio. Con lo cual, un editor español sabe lo que paga y sabe cuánto cuesta la vida en España. Es lo que va a tardar esa persona. Es un humorista. Claro. O sea, de hecho, es una de las cosas que siempre le digo a la gente. Me preguntéis más por el libro vosotros que el editor. Bueno, es que, a ver, la gente que está trabajando en esto sabe lo que hay. Y bueno, no se van a quejaros, que faltaría más, ¿no? Que me digan, oye, tío, que... Pues llevamos haciéndolo ya tiempo, no es Sí, por nada, pero eso. cuando te lo decimos no te creas que es por hacer una gracia, es que queríamos leerlo. No, sí, yo también, yo soy el primero porque aparte tengo un par de proyectos llamando a la puerta del estudio, pero realmente es que es una cuestión puramente matemática. O sea, a mí hacer una página de las piedras, si le puedo dedicar 3 horas al día, 4, me lleva casi 2 semanas. Y no soy capaz de hacerla en menos tiempo. No sé, Porque aparte, como tú la haces, no se doy puede. mis clases, hago otros trabajos, etcétera, etcétera. O sea, para mí es inviable. Con lo cual, bueno, pues hay meses que hago más, hay meses que hago menos, porque te pones enfermo, porque de repente tienes compromisos que no contabas con ellos, etcétera, etcétera. Te vas a mirar piedras, no sé dónde. Bueno, eso es una de las cosas que tienen los proyectos personales. Yo cuando monté esto, cuando lo monté no tenía ni editor, lo monté para divertirme. Y entonces dije, bueno, pues he creado una historia y me voy a hacer un documental de cómo hice este libro. Y cuando salga el libro vais a ver un pequeño documental de 45 minutos en el que cuento
pues los sitios a los que he ido, cómo he hecho el libro, las cosas que me he encontrado, etcétera, etcétera, un montón de anécdotas. Era una manera también de sacarle partido a aquello que estaba haciendo. Es un libro que trata de piedras extrañas en lugares muy raros del mundo, piedras que son naturales, que no están manipuladas por el ser humano, o sea, no vais a ver dólmenes, ni Stonehenge, ni estatuas de Pascua, o sea, son piedras, pero que alrededor de estas piedras hay una serie de imaginería y de leyendas que yo he tamizado y he hecho una historia a partir de todo eso. Una historia de ciencia ficción, pero sin naves espaciales, sin marcianos, o sea, una ciencia ficción cotidiana. Lo bonito, y mi intención, espero intentar conseguirlo, es que los lectores descubráis un planeta diferente al que conocéis, que descubráis lugares que nunca iríais a visitar y que descubráis cosas que nunca pensaríais que existen. Por poneros un ejemplo, piedras que se mueven solas, piedras que crecen. Todo esto no lo estoy inventando, todo esto existe, todo esto está documentado y está ahí. Muchas cosas son inexplicables, otras no, otras son científicamente demostrables, pero a mí me gustaba poder trabajar una historia que el lector tuviese dudas cuando empezaba mi invención y cuando empezaba la realidad de lo que estaba contando. Y al mismo tiempo que pueda visitar, que funcione un poco como una especie de atlas para visitar, para hacer viajes a lugares que normalmente nunca iríais. Una de las cosas bonitas de este libro es que todos mis viajes de vacaciones han sido a visitar estos lugares. Al principio mi mujer no estaba muy de acuerdo con esto, pero ahora ya le ha cogido el gusto y me ha acompañado al lugar que pensé que me diría que no. He ido este pasado junio y es uno de estos regalos de los libros que nos dan de vez en cuando. Me he ido al bosque teutónico en Alemania a ver unas piedras que se llaman Die Sternstein, que significan piedras venidas de las estrellas. Son unos meteoritos que tienen miles de millones de años y están en medio de un bosque perdido en el centro de Alemania, muy cerca de Delmo. Nunca creí poder llegar ahí porque no sé alemán y eso está a tomar por culo. Pero he conseguido que un amigo alemán que venía a Viñetas en el Atlántico me invitó a hacer una exposición en Múnich y me dijo, yo te llevo, yo hago todo lo posible para llevarte. Y este verano he conseguido ir allí y me ha parecido el mayor premio que se le puede dar a un autor, que es poder ir in situ a visitar un lugar que solo conocía por fotos, por libros y por Google Earth. Os invito a que lo busquéis, está en el blog, pero buscad Die Sternstein, las leyendas que hay, las historias de nazis que hay alrededor de ese lugar. Fue el primer observatorio astronómico de Europa. Hay un montón de historias alrededor de este sitio que cuando llegas, que es un lago que tiene 5 piedras gigantes clavadas, enormes, huecas, con agujeros y con escaleras, llegas allí y dices, Dios mío, esto es otra cosa. O sea, esto no viene de aquí, yo estoy sintiendo cosas que no sé de ningún lado, yo no soy creyente, y de repente me encuentro allí y creo. No en Dios, pero creo en algo. Dices, esto no puede ser normal, no está aquí por casualidad. Y bueno, estoy haciendo ese libro porque hay muchos sitios así. Y hay un montón de piedras que a mí me parecen fascinantes, hay un montón de historias alrededor de ellas. Y solamente para terminar, deciros que es un libro que cuenta una historia, pero realmente hay algo más. Es un libro que tiene huevos de Pascua, que son de estas historias dentro de otras historias, que a mí me gusta muchísimo ese juego, y va a tener banda sonora, pero no música,
banda sonora, es decir, ambientación. Está creada por Roger Subirana, que si queréis el jueves os cuento un poquito de eso y de cómo conocí a Roger, porque también es un regalo. Casualidades, otra vez. Este libro está, lo cuento menos que dices, ostras, cuando te pones a analizarlas es fantástico. Pero no las analicemos ahora porque nos hemos pasado 15 minutos y entonces se está poniendo la cosa peligrosa. No obstante, hay una suerte y es que Kiko se queda con nosotros unos días más y tiene programada otra charla para presentar la revista y de paso podemos seguir hablando un poco, dado que hay autores que no están, casi ninguno está, pues tú hablas de lo tuyo y ahí pues te aprovechas del espacio y del tiempo para meter un poco de baza de esto, si puede ser. Hubiera dado para mucho más, evidentemente podríamos haber seguido hablando y ya empezamos aislándonos de tu parte primera porque ya habíamos hablado hace 4 años. Bueno, pues nada, Kiko está aquí, os hará dibujitos y os dedicará libros y todo eso. Al acabar la charla de Federico estarán aquí firmando, como acostumbramos a hacer todos los días con los autores de los que hemos hablado. Darte las gracias, dándote un fuerte aplauso, es la forma que tenemos aquí de hacerlo con los autores. Y aquí seguimos y en 2 minutos sube Federico y continuamos. Muchas gracias.